Una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico. Y bienvenida a todos y todas a este nuevo capítulo de Una Sociedad Parasimpática. Mi nombre es Felipe, estoy aquí con mi compañera de partner de siempre, Marcela Andrews. Marce, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿bien y tú? Muy bien, gracias, con ánimo acá. Qué bueno, qué bueno. Oye, quería empezar, bueno, aparte de saludarte afectuosamente, me voy a poner formal para responder la pregunta que nos dejaste planteada del capítulo pasado. Sí, pues. La tengo anotada, así que la voy a leer acá. Dice, Ya. porque hablamos sobre estrés, para que nuestros amigos y amigas se recuerden, tuvimos el capítulo anterior hablando sobre estrés, y Sí. dice, la responsabilidad sobre el estrés actual de las personas recae solamente en ellas mismas o sobre la sociedad en que estamos insertos. Déjame, Ya. sobre la sociedad en que estamos insertos. Es decir, depende absolutamente de nosotros o aquí hay una responsabilidad de autoridades, legisladores, etcétera. Mira, la respuesta que te traje, para que podamos debatirla brevemente en este Ya. ratito, es que como todo problema esto es multisistémico. Estamos insertos en una sociedad que está expuesta a muchísimos factores de estrés, ¿cierto? Económicos, Claro. familiares, personales, políticos, sociales. Chile, delincuencia, por ejemplo, hoy día es un gran tema, cesantía, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, hay dos temas, como conversábamos en el capítulo anterior, y aprendimos de ti, por supuesto, ¿cierto? Que el estrés es subjetivo, ¿cierto? Nos afectan, los Es- estresores de cada uno son diferentes, por lo tanto, si bien yo puedo estar estresado por A, B o C motivo, Ya. igualmente esos motivos están siempre insertos dentro de la sociedad y van a tocar a legisladores, autoridades, ¿cierto? A todo el entorno familiar o núcleos familiares o incluso sociales más grandes hasta nivel de país, incluso mundiales, porque tenemos hasta, por ejemplo, las relaciones internacionales también nos afectan. Tenemos países en guerra actualmente, ¿cierto? Que también traen una connotación de incertidumbre respecto de la situación global, que afecta a la economía, y si afecta a la economía, afecta a los empleos, ¿cierto? Y si afecta a los empleos, nos afecta a nosotros. Entonces, todo esto es una cadena, ¿cierto? Bien, feliz. ¿Cómo anduve? Buena tarea, ¿no? Ah, Buena tarea, ¿qué te puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo en todo caso, estoy totalmente de acuerdo. Yo igual busqué más información, no era una pregunta capciosa como para pillarte, era porque realmente fue una genuina duda que he escuchado muchas veces que a las personas les surgen, porque te digo, es fácil decir, estamos enseñando métodos de autorregulación, estamos invitando a que las personas se hagan cargo de su estrés. Sí, claro, pero las personas pertenecemos a un contexto y ese contexto no se puede obviar, ¿ya? E incluso, y aquí te voy a contar mi parte de tarea, porque lo que yo encontré es una psiquiatra y académica llamada Judith Herman, que ya hace muy poco tiempo, igual en 2023, planteó lo siguiente, comillas, cuando el entorno no permite una recuperación, el cuerpo se organiza alrededor de la supervivencia y no del bienestar. Es decir, que priorizamos aquello que necesitamos, pero en un entorno que en el fondo nos retrocede, nos perjudica y no nos deja avanzar. Eh, Mira, Judith Herman también, bueno, leí mucho más, ¿no? Pero obviamente no lo voy a leer completo, pero más o menos lo que te quería mencionar es que nosotros no, aunque tengamos herramientas de autorregulación, si vivimos en contextos de alta presión social, por ejemplo, laborales, de precariedad, en desigualdad, con no sé, países que viven altas tasas de o altos índices de discriminación, por ejemplo, que acá también está ocurriendo, o violencia estructural, que finalmente termina siendo un poquito la peor, porque es la que nos enseña una desesperanza respecto al tema. O sea, ¿para qué? Si igual no sí. voy a salir de esta situación, si igual nadie me va a apoyar Igual con... mañana me tengo que levantar de trabajar.
Oye, y da lo mismo quien gane, si mañana tenemos que ir a trabajar igual, pero un clásico que escuchamos después de todas las elecciones en este país. Entonces, hay un tema que es cuestión de actitud, sí, claro, pero nuestra biología está en un contexto. Y aquí repito la frase que les dije anteriormente también, que somos seres biopsicosociales. No somos pura biología y tampoco somos pura cultura y pura sociedad. Entonces, está interesante, mira, haber revisado esto. Encontré lo que planteaba la OMS. También la OMS mandata que los gobiernos, legisladores y empleadores tienen una responsabilidad activa en la prevención y cuidado del estrés en la población. ¿Qué tal? Es Sí. decir, no es Es solo plantear medidas un, paliativas para la situación, sino preventivas también y hacerse cargo de manera completa. un paréntesis ahí. Ojo que todas estas, todas estas cosas que dice Naciones Unidas en general tienen en la mayor parte de los casos carácter de ley en Chile, porque se ratifica mediante acuerdos internacionales que entran como leyes en Chile. Entonces, Mira, hay que tener, hay que de pronto tomarlo con un poquito más de decir más allá que la ONU opina, etcétera. Hay ciertos casos, desconozco este en hacerlo valer, particular, ¿m? hacerlo valer como ciudadano. pero que, claro, que obligan al Estado, a los estados suscritos a aquellos acuerdos. Por ejemplo, el caso más común o más conocido, más que común, es la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene carácter de ley a todos los países miembros que firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, pasa por el Congreso, etcétera, y todo un proceso ahí para que se transforme en ley. Así que importante, es Perfecto. sumamente importante porque el Estado entonces finalmente está obligado eh, a protegernos. Oye, Muy bien. Buenas. gracias por, ¿ah? Gracias por las felicitaciones, pero debo decir que también recibí y me nutrí de algunos comentarios de nuestra sociedad parasimpática que ahí me dio algunos tips también y participó activamente. Así que Ah, muy bien. súper bien ahí, le agradezco a todas quienes me ayudaron ahí, saben perfectamente quiénes son, lo estamos leyendo y estamos recibiendo todo el feedback con mucho cariño. Porque Gente, esto es una sociedad, estamos tratando de armar una sociedad para simpatía mejor y todos bienvenidos y bienvenidas. exactamente, de hacer comunidad, pues, de hacer comunidad y construir las respuestas juntos también. O sea, yo creo que si uno se pone a buscar la documentación, si uno se pone a buscar la información, hasta podéis preguntar en ChatGPT, o sea, ya a esta altura de la vida está todo ahí a la mano. Sí, Sin embargo, cuando uno está con problemas de salud mental, se siente tan solo y no sabe que es parte de sus derechos, sí, buscar el apoyo y recibirlo por parte de su país, pues, me así imagino. es, así es, Sí, totalmente. me gustó la responsabilidad compartida como paradigma. Absolutamente, Bien. somos seres biopsicosociales, finalmente. Sí, Muy bien, estamos aprendiendo sí. acá y esa es la idea. Y me sumo a tus palabras y me gustaría agregar que, por supuesto, aquí construimos entre todos porque nosotros, ni Marce ni yo, nos sentimos dueños de la verdad para nada, sino que este es un espacio abierto en que compartimos lo que nosotros sabemos, pero queremos también nutrirnos de lo que ustedes saben y construir en conjunto conocimiento y armar una mejor sociedad, un cerebro a la vez. Oye, Marce, Oye, me vino un ataque de estornudo mientras estaba hablando, por eso muteé el teléfono. sí, no te preocupes, la alergia, los resfríos, yo sé que Estoy tú súper resfriada, has Felipe. estado resfriada, sí, lo sé. Sí. Así que Hablando del sistema inmunológico que se echa a perder, no, pero lo mío me lo contagiaron mis hijos. No, bueno, no fue mi estrés. sí, así pasa. Oye, Marce, bueno, entremos un poco en materia del día de hoy. Ujú, ujú. Queremos hablar aquí de quién manda quién, principalmente por un tema de convivencia escolar. Lo vamos a enfocar principalmente a colegios, ¿cierto? Porque la convivencia escolar finalmente es no solamente el profesor, alumno, eh, perdón, se me fue la palabra, el apoyo administrativo, Ya ¿cierto? fue Para la- docente, Exacto, directivo. etcétera, directiva, etcétera, sino que también la comunidad completa, porque el colegio Sí, se inserta dentro de la comunidad. ¿Ah? No sé, yo vivo en un pueblo pequeño
Y, por ejemplo, los colegios están en el centro, cerca de la municipalidad, cerca de los bomberos, cerca de la iglesia, a la Ya, antigua. En ciudades más grandes eso se ha perdido. Sí, están todo alrededor, a pocas cuadras, caminable todo. Como se construyeron las ciudades. Si las ciudades tipo, chilenas se construyeron a partir de la iglesia, los colegios, que tenían mucho que ver, por supuesto, los primeros total, colegios siempre fueron de la iglesia, sí. ¿cierto? Los bomberos, la policía, bueno, y después todo el estatuto administrativo, en este caso municipalidad, etcétera. Así Por lo es. tanto, eran parte y siempre son parte. Los 18 de septiembre desfilan los colegios, ¿cierto? Bueno, todas las organizaciones sociales, juntas de vecinos, etcétera. Aquí pasan todas esas cosas, muy de provincia todavía, que se agradece. Recuérdale a los amigos dónde están, por favor, que lo nombraste como en el capítulo 1 y nunca Sí, y pude. yo estoy en Isla de Maipo, cerquita de Ey, Santiago, además, Isla pues, de Maipo, provincia de Talagante. muy bien. Y tú, Marce, estás en un No, yo estoy acá un poquito más lejos. poco más lejos, en Villarrica. Estamos tratando de centralizar un poco el país. Así es, la localidad donde vivo específicamente se llama Molco. Y aquí toda la gente dice, ¿cómo era? Molco City, Molco City. ciudad de Molco, en el pueblo de Molco, pero en verdad no es un pueblo, o sea, no, ni siquiera alcanza a ser una calle. Es una pequeña localidad entre Villarrica y Pucón. Todos invitados, porque es muy lindo. Bueno, ya tenemos donde llegar donde la Marce. Perfecto. ¡Oh, Así que ya no! sabes, la llaman y se van Remueva. para allá. Oye, bueno, para entrar en esto, quería introducir un poco el tema que lo hablamos hace un par de episodios un poco. ¿Ya? Hablamos de crianza respetuosa, ¿cierto? Hablamos también tú mencionaste la columna que escribí yo hace un par de semanas, en Ujú. que describía en el fondo los entreveros que se dan en los chats del WhatsApp de apoderados, de los cursos, en donde cada persona tiene una visión distinta. Hay una visión social muy de yoísmo, de tener la razón y tratar de imponerla sobre el resto. Y eso finalmente está impactando sobre la educación emocional que estamos dando a nuestros hijos, porque los colegios tienen de pronto una visión que no siempre es compartida por los apoderados que muchas veces no Claro. participan tampoco, ¿cierto? Que no van mucho Mm. a reuniones, que no van al colegio a conversar con los profesores, que tienen esta visión de enviar a los niños para que el colegio los eduque, que hemos pasado Ay, hace muchos años. sí, Entonces, fuerte lo de- que está diciendo, pero sí, realmente ya pasa, lamentablemente. pasa, ¿no? Claramente. Entonces, Marce quería, desde el punto de vista de la educación emocional en la convivencia escolar, ¿qué nos puede traer a colación aquí la neurociencia, la Mm, neuropedagogía? sí, mira, Felipe, ¿sabes qué pasa? Que la educación emocional en los colegios, no me atrevería a generalizar en todos, porque te puedo hablar, Sí. yo conozco a cabalidad el sistema público, Mm. ok, el mandato del Mineduc, qué sé yo, pero en los colegios particulares pueden estar ocurriendo cosas distintas y no estarnos enterando ni estar publicado en ninguna parte. Entonces, No, claro, pero perdona, te interrumpo un segundo. Y ahí en el sistema público, además, hay un sinnúmero de diferencias respecto de colegios que atienden ciertas vulnerabilidades sociales, claro, eh, rurales, ¿cierto? así es. En sectores extremos. Entonces, hay no podríamos, claro, definir como una línea que pase en todos los colegios que sea transversal. No podríamos traer una foto de lo que está pasando, pero sí podemos tener una foto o un esquema, una idea de lo que debería estar pasando. En los estatutos de los colegios, los eh, manuales de convivencia, qué sé yo, hay reglamentos y ahí claramente hay una línea bastante clara con respecto a lo que es la violencia, a lo que se permite o no se permite en torno a la agresión, pero me da la impresión de que todavía estamos viviendo como un poquito en el siglo pasado la educación emocional, en el sentido que, mira, desde hace muchísimos años los planes y programas tienen incorporada la educación emocional a través de los objetivos transversales. Eso significa que en cada curso y por cada materia que estoy pasando, qué sé yo, y cada vez que planifico, tengo objetivos que son de contenido, tengo objetivos de aprendizaje, que ahí se enmarcan las habilidades,
objetivos que tienen que ver con lo procedimental, lo que los niños deben saber hacer, pero cuando hablamos de cómo ser, y ahí está inserta la educación emocional. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que no necesariamente esto entra en la pauta de evaluación del trabajo, no necesariamente esto lo puedo medir, entre comillas, evaluar a través de una prueba, no necesariamente los niños son de la misma manera como se comportan dentro de la sala. Entonces nos deja, podríamos decir, un espectro de situaciones sin mirarlas, ¿ok? Y sin conversarlas de manera explícita con los chicos. Hay colegios que lo abordan en el ramo, la asignatura de orientación. Pero el problema de esto es que tenemos que entender que la educación emocional no se puede circunscribir a un par de horas a la semana que hablemos con ellos o a... No es un ramo de matemática o de... No puede ser a través de no un puede ser ramo. como contenido, no puede ser tratado como contenido. Exacto, Mm, exacto. Que no está mal que a veces organicemos actividades solamente con la finalidad de fortalecer la convivencia y el desarrollo emocional. Eso está bien. claro. Pero no podemos olvidarnos de eso el resto de la semana y en el resto de la asignatura. Entonces, disculpa, ahí se complejiza el análisis porque decimos, bueno, los profesores hacen lo que pueden, ¿no? Tienen que cubrir una cantidad de objetivos de aprendizaje que de repente es muy amplia en cantidad de contenido. Entonces van dejando en segundo lugar o en segundo plano algunas conversaciones que sirven para que los niños efectivamente reflexionen, crezcan, eh, se disculpen, están constantemente pasando problemas, el profesor resuelve y listo. Y eso Claro, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Yo tengo dos hijos en etapa escolar y lo veo, sí. pero es poco lo que los niños aprenden a solucionar sus conflictos solos. No, ¿Me y entiendes? claro. Y pongamos más pelo en la sopa. ¿Cómo lo hace además con 30 y tantos niños en el aula? ¿Cierto? Porque hoy día no baja de 30. Yo en eso soy un privilegiado. Mi hija menor está en un colegio que son 28, que es el curso más grande del colegio. Por lo tanto, sí hay una cercanía un poquito mayor, pero está dado porque las condiciones de infraestructura del colegio no dan para más. Entonces, Ya, tampoco es porque sea como una visión de ser así el colegio, pero los colegios claro. tenemos sobre 30 niños. Entonces, ¿cómo lo haces con eso? Con toda, además, la carga administrativa que tienen que llevar los profesores, Ah, ¿cierto? exactamente. Colegios que tienen 3, 4 cursos por nivel. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir no sé, a un inspector? No sé si todavía existen los inspectores, todo esto, pero En realidad ahora son los monitores. UTP, claro, son monitores. La UTP, claro, famosa unidad técnica pedagógica ahora, que se sepa, que conozca a todos los niños. Entonces, Claro. En los niños, realidad es lo ideal, po. Es ¿Mm? lo ideal, pero es muy difícil, como tú bien Exacto. dices. Mira, lo complejo de hablar de educación emocional en los colegios es que pareciera que uno lo habla como desde una cúpula y que otra cosa es con guitarra, como dicen, que adentro de de la sala de clases las dinámicas son tan variadas, los niños están cada vez más desafiantes y así suma y sigue las quejas de los profesores. Entonces, por eso te digo que lo voy a abordar solamente desde lo que el ministerio propone que sea. Hay evidencia de que ellos, y de hecho lo tengo aquí escrito junto a mí, las bases curriculares chilenas incluyen el desarrollo emocional como parte de objetivos de aprendizaje transversal, lo que te decía antes. Hay un artículo que se llama Desafíos de la educación emocional en el sistema educativo escolar chileno. Esto es del año 2022 y plantea que hay una invisibilización por el hecho de querer educarse de manera como objetivo transversal. Concordamos totalmente. O sea, Sí, lo de que haces hecho, una o dos veces a la semana, perdón, pero no sirve. Esto tiene no. que ser constante. Y además, claro, o sea, uno lo puede ver en la práctica que los profesores sí lo intentan y los colegios también de hacer esto, de tener cercanía. Yo voy mucho al colegio por varias razones. Soy muy participo mucho con el colegio y uno de los temas que se tocó al principio de año fue, por ejemplo, que los apoderados no iban, ¿cierto? Que no participaban, etcétera. Pero, pero finalmente, claro, porque también hemos reducido eso y creo que ahí, si bien los profesores tratan, etcétera, pero el resultado final sigue siendo una hoja que dice nunca, siempre, a veces, la típica que incluso cuando yo estaba en el colegio se usaba. ¿Te acuerdas ¿Ya? este cuadrito que decía es puntual, se preocupa del...
¿cierto? Y decía, Y siempre, personalidad, qué sé ¿Mm? yo, y Claro. mm, Entonces, sí, ahora han cambiado un poco los conceptos que se evalúan ahí, pero sí, sigue siendo una hoja que se entrega junto con las notas y que mm. nadie repasa. O sea, a mí me llamaron, me citaron para ver el desarrollo de mi hija ¿Ya? del año y hablamos de notas y Ah, ya. asistencia. Como que eso En- fuera, claro, el ese fue el punto. tema, ese fue el Mm, tema particular. Entonces, tú dices, claro. chuta, eh, ¿dónde está esto? Yo sé que ustedes tratan, etcétera, pero claro, se consume dentro del quehacer diario del colegio. Así es. O sea, mira, eh, para no hablar de experiencias personales, vayamos al hecho de que eh, los profesores, sí, hay demandas de que se sienten sobrepasados, qué sé yo, entre medio se mezclan con otros temas que tienen que ver con la convivencia, de, por ejemplo, las quejas respecto de que no saben cómo abordar la neurodivergencia. Mm, Entonces, esto abre un abanico en la conversación que es muy amplio. Por eso lo que yo les puedo contar es lo que está en la documentación. También quisiera compartir contigo, si es que nos quedan unos minutos, que nosotros tenemos a la mano investigaciones del exterior, digamos del extranjero. Tenemos los informes provenientes de Estados Unidos. Ellos tienen una organización que se llama CASTEL, no sé qué significa Collaborative of Academics, no sé qué. Ahí, mm, ahí me voy a acordar. Que impulsa programas de educación socioemocional desde preescolar hasta la secundaria, y muchos colegios particulares sé que lo tienen, que es como una persona que es monitor, que va algunas veces a la semana a hacer unas dinámicas de 15, 20 minutos donde abordan temas de educación emocional. Me parece que es pertinente, no me voy a poner a opinar, a hacer juicio de valor, mm, pero le da una consistencia desde el punto de vista que lo hace mucho más periódico, ¿ok? Porque abordarlo como una asignatura de una vez a la semana, perdón, pero no es suficiente y no sirve, mm, ¿ok? Mira, en el caso de China, hay un metaanálisis que se publica en 2022 que muestra que los programas ok, CEL, ok, eh, yo creo que debe ser como Social Emotional Learning, una cosa así. Tiene un impacto significativo en competencia socioemocional, y China está adoptando estos modelos con fuerza. Ya, ok. Es decir, tienen un modelo que se aplica en todas las escuelas para el tema de la educación emocional, sin dejarlo como a la libre decisión de las escuelas, ¿no? claro, Que es como claramente. debería ser, porque la idea es que sean objetivos nacionales, pues no objetivos de cada escuela. Claro, Eh, porque qué sociedad queremos construir finalmente, pero exacto, exactamente. porque Mm, para allá va el punto, ¿ya? Bueno, hay programas de educación emocional, y también hay un montón de fundaciones que se dedican a esto y que aquí en Chile los colegios las contratan y qué sé yo, y van a hacer como externos actividades a los colegios. Pero me gustaría relevar el caso de Finlandia. Finlandia siempre lo estamos nombrando como un, ujú, como un modelo, el referente. como un referente importante, importantísimo. Sí, ¿Sabes por qué? Porque hay varios artículos contemporáneos que ya están planteando que lo integró a todas las asignaturas transversalmente en todos los cursos, como, digamos, como, no como los objetivos transversales, que están en este momento mm, todavía, nuestros objetivos transversales están como por debajo de los objetivos eh, de conocimiento, digamos, los de conceptuales y procedimentales. Todavía están por debajo, pero ellos pusieron como de prioridad en cada asignatura que los objetivos de aprendizaje sean de tipo emocional. Y eso tiene que ver también con las habilidades blandas, las formas de vinculación y qué sé yo. Y ahí yo creo que está la clave, que cuando nosotros digamos, pucha, mira, tú no te ha tocado, Felipe, nunca hacer una planificación de una unidad, por ejemplo, no sé, de ciencias naturales, un tercero básico. Pero ponte en este plano. sí, Los niños tienen que aprender a investigar el método científico, qué sé yo, comunicar los resultados de los experimentos que pueden haber hecho. claro. Pero en mi pauta, en mi planificación, ¿qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Quiero que aprendan a experimentar, por cierto, pero lo primero que quiero que aprendan puede ser que aprendan a trabajar de manera colaborativa, que demuestren respeto por el medio ambiente, que se comprometan de alguna manera con no afectar el ecosistema con lo que van a hacer. O sea, estoy Claro, poniendo ejemplos, ¿me entiendes? claro.
Y de ahí está, como profesores, el rol, está en el énfasis que nosotros le vamos a poner a las planificaciones y a las actividades que hagamos. Yo al menos dejaría hecha esa invitación, que tenga que ver con que nosotros nos metamos en el rol y nos comprometamos a que esto sea una prioridad. La educación emocional tiene que ser la prioridad en el colegio. Todo lo demás los niños ya lo están aprendiendo en internet. Sí, sí, o sea, efectivamente ahora, claro, porque ahí, ojalá, el típico que dicen, pero es que no somos Finlandia, sí, efectivamente, no somos Finlandia, Lo tenemos claro. Ok. pero tenemos que partir en algún minuto para poder llegar a ser Finlandia, ¿cierto? Y efectivamente, bueno, hay otros temas ahí que en muchos colegios se pelea porque los niños vayan a clase incluso. Entonces, la realidad chilena sigue siendo la realidad del reemplazante, ¿cierto? O sea, Claro. la gran parte de los colegios públicos en Chile tienen los temas que se ven el reemplazante, pero como veíamos ahí también con cierta voluntad se pueden lograr cambios desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Acercándonos, etcétera. Y quizá, y de pronto, como tú dices, los contenidos en esta visión tan de pasar contenidos que yo creo, y a título personal, y me la juego, ya muy pasada de moda, muy, muy antigua. O sea, yo estuve en el colegio en Estados Unidos, por ejemplo, y ya desde la media, incluso un poquito antes de la media, uno ya definía hacia dónde iba, por ejemplo, ya, pues mira, a mí me gusta lo matemático. Entonces, nos pasa a nosotros de repente, Ah, como área aparecen, de preferencia, claro, habilidad. claro. Ya. Aparecen, por ejemplo, nosotros nos reímos porque hay muchos estadounidenses que no saben dónde queda Chile. Nos pasó que una profesora de mi hermana pensaba que era una parte de México, ¿ya? Ya. Entonces me dice, oye, pero no Eh, saben nada estos gringos. Claro, pero esa persona en su tema era muy especializada. Claro, no tenía idea de geografía, pero ya. sabía muchísimo de su área. Entonces, quizás deberíamos empezar a pensar en una especialización de pronto y entregar herramientas emocionales, ¿cierto? Para poder dirigir hacia allá a los niños, que es un poco lo que hace Finlandia y lo que están haciendo muchos países en ese sentido. Pensar qué queremos de aquí a 20 años, cosa que no hemos hecho nunca en Chile, creo. Estamos respondiendo. Ya. ¿Mm? Que es cosa que nunca hemos hecho, pero yo me acuerdo cuando nació la Fundación 2020, Educación 2020, Sí, perdón. sí, con Mario Flat, Tiene que haber Vice sido- Plus. claro, exacto, con, Sí, con Paris Blood. Y creo que fue en el año antes del 2010, creo. O sea, se sí, veía porque era como una... 20 años. Exacto, eso. ¿Mm? Entonces tiene que haber sido como en el 2000, ¿Sí? porque era Educación 2020. Bueno, el asunto es que se veía tan lejano y se veía tan ideal la educación para ese entonces y todos los cambios que había que hacer y tal, pero ¿qué nos pasó en el camino? Como que, bueno, nos pasó pandemia, nos pasaron un montón de cosas, Pero pero yo creo que independ- nos perdemos, ¿Mm? disculpa, como para redondearla, yo creo que nos perdemos cuando no nos ponemos de acuerdo en a qué van nuestros hijos al colegio, a Exacto, a qué, eso, a aprender qué. ¿Cuál eso, es mi eso. prioridad? Mi prioridad efectivamente es que aprenda todos los contenidos para que después de una buena PAE se pueda estudiar en la universidad. Es legítimo, pero transparentémoslo. ¿A qué van? Claro. A eso, ¿Cachai? a eso iba con el comentario que te quería hacer de Educación 2020, que me pareció una excelente iniciativa, un gran proyecto, Mm, pero que nunca se adoptó. Y así como hay muchos proyectos muy buenos de pronto, no se ha podido adoptar porque que efectivamente no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo del país que nosotros queremos de aquí a 20 años, 30 años, como sí lo han hecho países como Finlandia, como lo ha hecho China, como lo ha hecho Japón, que en un minuto pararon y dijeron, ya, ¿dónde queremos, qué queremos ser en 20, 30 años más? Y se pusieron mano a la obra. Hay un reel del profesor Massa que hablaba de, de cuánto se gastaba un Estado en inversión para poder desarrollar tecnología, por ejemplo. Pero claro, tiene que ah, ser en un ya, aspecto, hablaba de Corea, que Corea ya. se puso a hacer televisores, por ejemplo, dijo, ya, vamos a invertir 4.000 millones de dólares anuales para hacer los mejores televisores de aquí a 10 años. Y se dedicaron a eso, ¿cierto? Eh, y de pronto, claro, dejaron otras cosas de lado, pero dijeron, bueno, en esto nos vamos a especializar. Entonces quizás deberíamos empezar a pensar en especializar.
Oh, Bueno, wow, tremendo tema. ¿Mm? Tremendo tema. Ahí, Sí, ahí me tremendo tema, pero pierdo. da para mucho. Pero efectivamente, claro, pero la educación emocional, como tú dices, tiene que ser la base de esto. Tenemos que, si vamos a tener buenos Ah, profesionales, tienen que ser profesionales que emocionalmente estén sanos, con ganas, ¿cierto? sí. De aportar y con voluntad. Por eso es tan importante que la carrera de pedagogía se elija por vocación. Pero eso ya también es para otra, para otra conversación, porque ay, lo que está pasando ahora con que subieron los puntajes para entrar a pedagogía, con que los chicos no quieren inscribirse en la carrera. Pasan tantas cosas, Felipe, lo Sí, vamos a pero multivariables. es un punto. Ojo, me llegó un comentario por interno. ¿Ya? Digo, cuando digo por interno, en realidad es por mi Instagram personal, que no tiene que ver con nuestra sociedad parasimpática. Que en la Universidad del Desarrollo hay pedagogía de las emociones en la carrera de pedagogía. Hay un ramo de pedagogía de las emociones. Mira Así tú, que bien, no tenía idea. Me acabo de enterar. qué bueno. Súper. Oye, Marce, ¿alguna reflexión final? Ya vamos cerrando lamentablemente este capítulo. Como siempre nos pasa, levantamos un tema y nos salen 20 más, pero de a poco vamos a Esta ir costumbre. tocando los toques. Lo que pasa es que tocamos temas que son multivariables, entonces Sí. no hay una sola cosa Es que que hablar de podamos, educación es así, pues Felipe. además, No se puede además, hablar de educación sin mencionar la pobreza, no se puede hablar de por educación ejemplo. sin mencionar la justicia, la equidad, sin Exacto. hablar de las leyes. Ay, hay tantos temas. Mira, me gustaría dejar planteada una reflexión, tiene que ver con que muchas veces escucho profesores y papás y todo tener el objetivo de que sus hijos, y me da la impresión de que en este énfasis se planteó el retorno después de la pandemia, que el tema de los conocimientos no es por el conocimiento en sí, sino porque ellos puedan desarrollar sus potencialidades en la edad que les corresponde, para que, no sé, es como si se fuera a perder un potencial de los niños, de que lo que no aprendieron ahora no va a desarrollar, no sé, su inteligencia. No Exacto. sé, me da la impresión de que eso piensan. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Las personas no están pensando o no estamos entendiendo, mejor dicho, no estamos entendiendo como sociedad que para que nuestros chicos desarrollen ese nivel de inteligencia tienen que desarrollar sus emociones primero. Si al final inteligencia y emoción ya hemos hablado de cómo va de la mano, ¿no? Eh, Sin la emocionalidad, no digamos educada, totalmente formada, pero intencionadamente en camino de estar educada, ¿no? En la escuela. No podemos tener niños reflexivos, pensantes y que se hagan cargo de su propia vida si no están estables primero, ¿ya? Si no sienten una contención en su colegio primero. De hecho, ni siquiera los niños pueden aprender en la sala de clases si no se sienten bien, si no están cómodos, si no hay un vínculo con el profesor. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Cuando hablamos de que queremos niños inteligentes y sociedades desarrolladas, ok, volvemos a lo mismo. Sí, ¿Será que el foco está en las emociones primero? totalmente. Inteligencia emocional, te diría mi madre. Inteligencia emocional. Una gran inteligencia. Pues definamos inteligencia también. Podríamos tener un capítulo sobre Uy, eso. ya, ahí sí que me matáis. ¿Me tenéis que Ya. dar una hora de programa para que hablemos de la inteligencia? Perfecto. Pues Lo tú caché hacemos. teoría sobre la No hay inteligencia, problema. todavía no hay una sola definición. Lo sé, lo sé. Todavía. Por eso es un gran Sí, no. tema. Y como no nos hemos puesto de acuerdo, por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia, todos entendemos algo distinto muchas veces. Así Oye, es. vamos a tomar ese punto. Bueno, Marce, estamos llegando al final, así que me quiero despedir con mucho cariño de todos. Estuvo muy entretenido el programa, creo que nos da para mucho más. Me encanta oye, porque cada programa se nos abren más programas. sí Muy te entretenido. dije que íbamos a estar toda la vida hablando nosotros. ¿Sabes qué? Mira, a pesar del resfrío y todo, que en realidad me siento como bien, estoy más o menos gangosa, les pido disculpas a todos porque estoy media notoriamente resfriada, pero me entretiene mucho este espacio, fíjate, y me encanta leer las preguntas que nos van llegando, los comentarios, eh, y esperaba con ansias este momento de poder hablar de las emociones contigo y con los demás. Así que, además que lo vamos a repetir como tema, ¿ya? Comparto la emoción. Ah, genial. Nos Es real. despedimos. Oye, seguimos en esta travesía de cambiar el mundo un cerebro a la vez. Así que un abrazo, cariños, abrazos Ya. para simpáticos.
Gracias, abrazos para todos. Chao. Chao, chao. Una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico.